Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes. Pues vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados, ¿verdad? Si a lo mejor alguien se portó mal, si a lo mejor contestó, se peleó, no obedeció, pues por todo eso vamos a pedir al Señor perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Especialmente vamos a pedir por la santificación de los sacerdotes, por los enfermos de nuestras familias,
y por los colaboradores de esta casa hogar. Pidamos también por el eterno descanso de Julieta Cruz, Salvador Muñoz Antonio y Juan Ruiz. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de la verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse y vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguía a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazado todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas,
afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este el hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez más, con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben su veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. En este día donde estamos escuchando sobre todo la conversión de San Pablo, ¿verdad? Este gran apóstol que al principio pues no estaba de acuerdo mucho con las ideas de Jesús, ni con los apóstoles, ¿verdad? Con los discípulos que seguían a Jesús, y sobre todo ver que él, después de esa conversión que tuvo, ¿verdad? Que Jesús se encuentra con él, hay una gran conversión. Una conversión de corazón, una conversión de actitudes, porque antes él perseguía a los cristianos y ahora él va a predicar también la palabra de Dios, a Cristo, el resucitado. Y como él decía, pues la verdad, pues yo no fui elegido de los 12, pero de todos modos el Señor tuvo misericordia de mí, se apiadó de mí y pude ser ese apóstol del Señor. Pues también sería importante ver si nosotros estamos siendo esos apóstoles, esos misioneros que el Señor quiere que nosotros seamos, que vayamos a todo el mundo, especialmente a esta comunidad, ¿verdad?, a la que pertenecemos. No tenemos que irnos tan lejos, ¿verdad? ¿Para qué no vamos tan lejos? El Señor a lo mejor hasta nos puede tener por otro destino, y que dice mi mamá que siempre no,
que mejor nos vamos para acá. Entonces, pues ver que el Señor nos llama para que seamos esos mensajeros. Y déjenme decirles una cosa, me voy a confesar con ustedes, con todas ustedes. Esta palabra, esta cita bíblica de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y yo hay una parte donde también dice, yo los haré pescador de hombres. Esa cita bíblica para mí es así como que, no sé, ahí produce en mí algo en mi corazón, ¿no? De que seamos pescadores, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Pues pidámosle al Señor y sobre todo a San Pablo por su intercesión, a que en verdad podamos cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Que muchas veces nos tienen que tirar el caballo para que el Señor, sobre todo, actúe en nosotros. Que así sea. Nos ponemos de pie y pidémosle al Dios que es rico en misericordia que escuche nuestra plegaria. Después de cada invocación vamos a decir: Padre, escúchanos. Pidamos por su iglesia, especialmente por aquellos que hemos dado una respuesta a Dios, para que en verdad estemos dispuestos a servir a aquellos que más lo necesitan. Oremos. Pidamos a Dios también por aquellas personas que están enfermas, para que Dios les ayude y salgan adelante. Oremos. Pidamos por aquellos que no tienen trabajo, para que pronto lo encuentren y puedan llevar el pan a su hogar. Oremos. Pidamos por la santificación de los sacerdotes. Oremos. Pidamos también por los enfermos de nuestras familias, por los colaboradores de esta casa hogar. Oremos. Pidamos también por eterno descanso de Julieta Cruz, Salvador Muñoz Antonio, Juan Ruiz. Oremos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Derrame sobre nosotros la luz de la fe, iluminado al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los cuidas y los proteges siempre.
para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se reúnen en esperanza en la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos viviendo amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, solamente manifiesten un saludo de paz. Familiares de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Las que van a congregarse acerca, las demás pueden permanecer sentadas.
Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sana. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, oh buen Jesús, oye, dentro de tus llagas, estoy. No permitas que me separe de ti. El enemigo malo de piedra, hará la muerte, llama, y mándame a ti, para que con tus ángeles y santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que descendió con el ímpetu del apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les voy a dar la bendición solemne. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pablo, se digna bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz.
Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima y a nuestras familias. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia.